Buenas noches. Buenas noches, Ligdo. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Estoy nervioso ¿Por qué? porque me toca exponer. Ay, Dios mío. No, hombre, no se ponga nervioso. No me voy a preguntar tanto. ¿Qué le toca que exponer? Mandato Mandato. especial con representación y cláusula especial para vender. Va, despacito y ese es fácil. Yo voy a darle la introducción así general. Em, es fácil. ¿A quién le trae bien la escritura del poder, del mandato? Sí, la envié al grupo ya. Pero la va a tener que exponer también en pantalla. Ok, está bien. Voy a arreglar de una vez para poder que pueda compartir pantalla, de una vez lo voy a poner. No sé si ya le aparece ahí compartir pantalla. Ahí ya puse la función de compartir pantalla. Ok, Ligdo, sí. Sí, pero primero Igual me van a ayudar a compartirlo. va. Ajá. Voy a esperar que se conecten algunos otros para empezar la clase porque habemos muy pocos. Buenas noches, compañeros. Nos encontramos reunidos hoy, lunes 31 de agosto, para celebrar la clase número 15, en donde tengo un espacio para poder abordar sobre la forma notarial en los contratos de familia, el cálculo de impuestos y obligaciones previas y posteriores. Pero ya eso fue abordado en la clase pasada, entonces voy a hablar acerca un poquito de la representación. Si ustedes recuerdan, en el octavo semestre aprendimos algo en relación a la representación, donde hicimos hasta una recopilación de representaciones, donde aprendimos que la representación consistía en que una persona le facultaba a otra para poderlo representar en forma voluntaria. Y también aprendimos que habían formas de representación que ordenaba la ley. O sea, la representación puede ser de ambas vías, ¿verdad? Voluntaria o por medio de mandato de la ley. La representación puede ser entre una persona individual y otra, o puede ser dentro de una persona jurídica con una individual o viceversa. Escuchamos a veces la palabra mandato, pero no sabemos en realidad a qué se refiere la palabra. Y vamos a tratar de explicar dos formas de lo que es poder representar. A sus oficinas profesionales se van a presentar personas que quieren otorgar un mandato a favor de otra. Es decir, ustedes van a tener que autorizar contratos donde una persona, por X o Y razón, va a facultar a otra para que lo represente en ciertos actos de su vida civil, de su vida comercial, de su vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para cualquier campo, en su vida judicial, para algún juicio en particular, máxime los que no se encuentran en el país. A veces las personas que están fuera del país son los que utilizan los mandatos para que personas que están aquí en Guatemala lo representen dentro de sus juicios, ¿verdad? Para eso específicamente tienen que cumplirse con el hecho de estar fuera del país, porque los mandatos no pueden no se puede abusar de ellos solo porque simplemente yo no quiero ir, voy a mandar a alguien, ¿verdad? Y hay que identificar bien qué tipo de mandatos son los que se van a facultar a facultar para la otra persona, ya que hay diversos tipos de mandatos y diversidad de denominaciones, ¿verdad?
Ese va a ser un tipo de personas que se presenta a su oficina profesional, a solicitar que ustedes como notarios autoricen escrituras públicas donde uno faculta al otro para poder representar. Va a haber otra posición. La otra posición es cuando alguien se presenta a su oficina profesional no a solicitar que ustedes autoricen la facultad de que lo representen, sino que ya se va a presentar ante ustedes representando a otra persona. Es ahí donde ustedes como notarios tienen que saber qué tipo de mandato es el que les ponen a la vista, si se encuentra debidamente registrado, si está facultado para lo que les requiere en su oficina profesional. Entonces, retroalimentando para los compañeros que van entrando a la clase, estaba yo comentándoles que dentro de su oficina profesional van a haber dos tipos de casos que se van a presentar. El primero es cuando una persona se presenta con otra con el objeto de que alguien la represente. Voluntariamente quiere que la otra lo represente en ciertos actos. Ahí ustedes van a poder faccionar una escritura de mandato y van a tener que determinar qué tipo de mandato es para que el otro lo pueda usar. Ojo, no se le puede dar un mandato general donde va a tener la libre disposición de los bienes de la persona que está mandando, del mandante. En este caso, los elementos personales es mandante, el que otorga, y mandatario, el que recibe. Porque ustedes como notarios tienen que tener la responsabilidad de darle exclusivamente la facultad que le está pidiendo el mandante al mandatario. Porque imagínense que solo lo esté facultando para ir a un lugar donde él no puede ir porque se encuentra enfermo y que vaya a realizar un negocio de un vehículo y de una casa. Y ustedes en una torpeza de momento en su oficina, como nos puede pasar a todos, yo le doy facultad para que él pueda hacer lo que él quiera con todos los bienes del mandante. Y después resulta no solo vendiendo un carro y una casa, sino que resulta vendiendo todo y apoderándose del dinero. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener mucho cuidado en qué tipo de petición es la que le va a hacer la persona y qué tipo de mandato es el que ustedes van a autorizar para la persona que él quiere que lo represente. Eso sería en relación a la persona que se presenta ante ustedes solicitando que ustedes faccionen un mandato para que lo represente para determinado acto. Ahora bien, está el otro tipo de personas que ya se presentan ante ustedes con un mandato registrado, debidamente autorizado, un testimonio de escritura pública que contiene un mandato que es el que va a poner ante ustedes para poder realizar en nombre de otro un negocio jurídico. Es ahí donde entra el tipo de representación donde ustedes como notarios, como técnicos en notariado, tienen que tener la facultad de poder revisar ese mandato que les ponen a la vista. Primero que todo, verificar que esté un primer testimonio, que esté inscrito donde corresponde, que contenga las cláusulas específicas para las cuales él requiere sus servicios. Y en este sentido, ustedes van a tener que calificar esa representación que ejercita esa persona para poder saber si conforme a la ley a juicio de ustedes, él va a poder actuar en dicho contrato. Hablamos de mandato y hablamos de poder. Resulta que nuestro Archivo General de Protocolos tiene el registro a su cargo, el registro de los mandatos que se otorgan fuera de la República y que van a surtir efectos aquí en Guatemala y dentro de la República que surten efectos aquí mismo. Y resulta que el registro se llama Registro Electrónico de Poderes. Sin embargo, si nosotros usamos la palabra poder, el archivo nos suspende la inscripción y aduce que la ley solo acepta mandatos. Porque si ustedes recuerdan su clase de civil en los contratos en particular, está la sección específica que trata acerca de los contratos en particular e inicia con los mandatos, ¿verdad?
Entonces, solamente acepta que en Guatemala hayan mandatos. Es por eso que hay una pequeña contradicción en poder y mandato. En Guatemala están regulados los mandatos generales, especiales y judiciales. Ambos pueden invertirse y usarse en el mismo documento. Puede ser un mandato especial con representación, pero también le pueden agregar la palabra judicial, que va a ser específicamente para que lo represente en un juicio, por ejemplo. Va a haber un mandato general donde lo va a poder representar para todo, como bien dice la palabra, pero va a tener una cláusula especial que le va a servir para enajenar, para vender, para transigir, para hipotecar, para gravar un bien. Ahí es donde tienen que tener cuidado ahora. Si el mandante autoriza y faculta al mandatario para que administre y pueda vender, enajenar, hipotecar, gravar y todos sus bienes, pues esa va a ser la decisión de él, ¿verdad? Aunque ustedes técnicamente tendrían que intervenir y explicarles a cada una de las personas que tienen frente a ustedes cuáles serían las trascendencias, la trascendencia que tendría otorgar un mandato de este nivel. Los elementos personales van a ser mandante y mandatario. El poderdante y apoderado no lo vamos a utilizar porque no los quiero confundir. En la práctica no podemos usar la palabra poder aquí en Guatemala. La regulación legal, si ustedes toman su código civil, la van a poder encontrar del 1686 al 1727. Luego en 1687 nos vamos a ir al 188 y 195 de la ley del organismo judicial, donde habla de los mandatos que vienen provenientes del extranjero y su obligatoriedad de realizar pases de ley o apostillarlos y la obligatoriedad de protocolizarlos para poder pasar al registro para que puedan ser utilizados en la República de Guatemala, en el estado de Guatemala. Luego vamos a establecer la diferencia entre mandato y poder, que no quiero que ustedes entren en mucha polémica, sino que exclusivamente se dirijan y su dirección principal sea a los mandatos, porque si tratamos nosotros de explicar lo del poder, en Guatemala eso no tiene, esa figura no tiene trascendencia. Sin embargo, como un sustantivo, como un verbo, ¿verdad? De poder, podría una acción de poder darle facultad a una persona, poder darle facultad. Pero de eso a que se denomine poder, pues nosotros entendemos y escuchamos en otras legislaciones. Por ejemplo, yo hace poco tuve la oportunidad de escuchar unas exposiciones de América del Sur, era una de Chile, había otra de Lima, Perú, donde hablan de poderes y pues yo comprendía muy bien de lo que estaban hablando, pero allá lo usan como un sinónimo. Aquí ya les expliqué que no podemos usar la palabra poder, ya que sabemos qué significa, pero no la podemos utilizar como un título. Es exclusiva la palabra mandato. Entonces, tenemos que especificar que hay mandatos generales, mandatos especiales y mandatos judiciales. Al ubicarse ahí, ustedes ya van a poder realizar la diversidad de conexiones que se puedan dar entre los mismos. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un mandato especial con representación y cláusula especial para vender. Va a ser un mandato especial para un negocio en particular. Va a ser con representación y vamos a ver si el compañero nos va a explicar cuándo es sin representación, que sería lo contrario. Y con cláusula especial para vender, me imagino 1 o 2 bienes, pero tiene que estar especificado. Y luego tenemos otra persona que va a explicar lo que es el mandato especial, pero ahí no va a ser para vender, sino que judicial con representación, para un juicio en particular.
Esos se usan regularmente cuando envían mandatos del extranjero para los divorcios aquí en Guatemala. Ese es el tipo de mandatos que se utilizan. Vamos a escuchar en estos momentos la exposición de Cardona Carías Brian Arnoldo. Él es la persona que tiene para hoy preparado lo que es el mandato especial con representación con cláusula especial para vender. No sé si ya está listo, Carías. Hola, Ya Lidia. Sí, la pantalla está creo. autorizada para compartir. Está bien. Buenas noches, Ligda. Buenas noches, compañeros. Buenas Es un noches. placer poderles saludar. Como decía usted anteriormente, me toca exponer acerca de mandato especial con representación y cláusula especial para vender. Vamos a empezar por, bueno, si nosotros vemos el nombre, desde ahí nos hacemos más o menos una idea de lo que trata esta escritura, ¿verdad? Vamos a empezar a desenglosar qué es una representación y dice que se entiende por representación como la sustitución de una persona en cuyo nombre se actúa, ¿verdad? También la representación legal es aquella que la ley establece como solución para las personas que necesitan ser representadas por no poder hacerlo por ellas mismas, ¿verdad? Acá tenemos la definición de Pérez Fernández del Castillo, que dice que la representación es la facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre o por cuenta de otra. También quiero definir qué es mandato y según nuestro Código Civil es el contrato mediante el cual una persona encomienda a otra la realización de un acto o negocio. Un contrato es un contrato consensual a través del cual una de las partes denominada mandante confía su representación personal o la gestión de sus negocios a la otra parte denominada mandatario. Esta institución se encuentra regulada en el artículo 1686 al 1727 del Código Civil. Encontramos los elementos del mandato, ¿verdad? Los elementos personales, que serían el mandante y mandatario. El primero es la persona que otorga las facultades o poderes para que sean ejercidas por otra, a quien en cambio le da una retribución si se trata de un contrato oneroso. Está el mandatario, que según Olga Córdoba es la persona que ejerce las facultades o poderes otorgadas en el mandato a cambio de una retribución o bien en forma gratuita. Están los elementos reales. En estricto sentido, el objeto del contrato de mandato se refiere a los actos y negocios jurídicos que el mandatario queda autorizado y obligado a celebrar por cuenta del mandante. Para Freeport, la misión del mandatario solo tiene por objeto la celebración de actos jurídicos y la noción de representación permite decir que el cumplimiento de esta misión crea directa o indirectamente efectos en el patrimonio del mandante. Están los elementos formales. Una de las características del mandato es el de ser consensual. Sin embargo, en lo que atañe a su forma de otorgamiento, esto no es suficiente, pues el contrato de mandato o poder se le considera solemne. Esto significa que para que el contrato del mandato sea válido y tenga existencia jurídica, debe ser otorgado mediante instrumento notarial legítimo en nuestro medio a través de una escritura pública y posteriormente registrarse, ¿verdad? Hay dos clases de mandato, el especial y el general. El especial son los mandatos especiales, son aquellos que se otorgan para que el mandatario realice un acto específico, por ejemplo, abrir una cuenta de banco, ¿verdad? El general son aquellos que se otorgan para la realización de todos los negocios del mandante. Bueno, ahora entramos específicamente a lo que trata mi exposición, que es la cláusula especial, ¿verdad? Y se necesita un mandato especial con cláusula especial, es decir, que establezca literalmente, ¿verdad?, qué es lo que el mandatario debe de realizar. Por darle así unos ejemplos: donar entre vivos, contraer matrimonio y otorgar capitalizaciones
capitulaciones matrimoniales, divorciarse en nombre de otra persona, solicitar la nulidad o subsistencia del matrimonio, etc. En este caso, es para vender, ¿verdad? Por eso es necesario que el mandato se realice a través de una cláusula especial para definir aquellos actos para los que el mandatario está autorizado y obligado a atender. Esto trae obligaciones previas y posteriores, ¿verdad? Las previas serían los documentos de identificación personal de los otorgantes, si no fueren conocidos por el notario. Las posteriores, testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. Testimonio para el mandatario, el que se presenta al registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos para su registro, quien cobra por el servicio de representar, ¿verdad? También están los impuestos que se deben de pagar. El testimonio especial se cubre el impuesto de timbre notarial por tratarse de valor indeterminado, es de 10 quetzales, esto lo encontramos regulado en el artículo 3, numeral 2, literal B. También el testimonio para el mandatario se debe cubrir el impuesto de timbre fiscal para mandatos generales, son 10 quetzales, para que los mandatos especiales son 2 quetzales, los mandatos judiciales no se encuentran afectos. Cuando se habla de la cláusula especial para vender, por ejemplo, colocamos una casa, ¿verdad? Se especifica y de forma muy clara, ¿verdad? Que es para eso que se le está otorgando esta representación. Eso quiere decir que no puede hacer ninguna otra cosa que no sea solo vender esa casa, ¿verdad? Ahora, en el grupo, compañeros, envié el documento con la escritura. Voy a proceder a darle lectura. La leo completa, Lita. Lo que pasa es que no es que la lea, sino que lo que tiene que hacer es explicarla. Ok. Bueno, La tiene que pues, presentar y ir explicando. ok. Permítame, Lita. Ahí está. Bueno, Expliquen qué iniciamos, va a ¿verdad? consistir, expliquen qué consiste la parte introductoria y expliquen qué consiste la parte central, o sea, la cláusula especial, ¿verdad? Y luego el cierre. Ok. Bueno, pues iniciamos, ¿verdad? Identificando las personas, las que van a realizar el contrato, eh, con todos sus datos, ¿verdad? Sin omitir ninguno de ellos. ¿Cómo se le Y llama a pues, esos datos? ahora se me ha olvidado ahorita. Si fuera no de no conocimiento suyo, solo que tendría que consignar. Serían las generales de ley. ¿Cuáles son las generales de ley? Su nombre, su su CUI, su No. ocupación. El CUI que usted menciona es el documento personal de identificación, pero yo le estoy hablando, si fuera de su anterior conocimiento y solo fueran las generales de ley, ¿cuáles son las generales de ley que tendría que usted consignar? Su nombre, su edad, su estado civil, su nacionalidad y a qué se dedica. Y su domicilio. Exacto. Bueno, si como no si no es de su conocimiento, entonces lo va a identificar. ¿Cómo lo identificaría?
Em, por ejemplo, acá en el documento que yo les envié, Carmen Elizabeth Ochoa Ramírez de Méndez, de 39 años de edad, casada, guatemalteca, ama de casa, de este domicilio, se identifica con el documento personal de identificación único, número 2809, 30715, 2101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Muy bien. Baje, 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 porque ahí ya identificó digamos que puede identificar a las dos de la misma forma. ¿Qué continúa? Ok. Muy bien, pues llegamos a la cláusula especial, ¿verdad? Que esta dice que tiene que ser clara y específica en lo que vamos a plasmar, debido a que en nuestro caso, que es para vender, ¿verdad? Como les colocaba de ejemplo, que es vender una casa, lo especificamos ahí, ¿verdad? Para que no se preste a ambigüedades o otro tipo de cosas ilícitas que la persona quiera realizar, ¿verdad? Todos sabemos que hay personas que actúan de mala fe y que a veces quieren hacer otras cosas, entonces esta cláusula solo le permite específicamente hacer eso que usted quiere que haga en nombre suyo, ¿verdad? Nada más. Hecho el negocio, eh, digámoslo por así decir, ya no puede hacer nada más en su nombre. Y bueno, pues, ¿algo más, Linda? Ahí en ese sentido, en la cláusula primera, pues, él menciona los antecedentes, el mandante manifiesta y pone a la vista el documento acreditativo de propiedad del bien inmueble que en la cláusula segunda faculta para que el mandatario, como su legítimo representante, pueda vender, dice, ¿verdad? Le otorga la cláusula especial para vender ese bien inmueble y para que otorgue, dice, la escritura traslativa de dominio. Luego en la tercera es explica por qué motivo es que no puede hacerlo y manifiesta que viajará al extranjero y que por eso le deja el mandato a esta persona. En la cuarta, la persona, o sea, el mandatario, ahí le otorga el mandato con cláusula especial y ahí es la cláusula donde manifiesta que no tiene gravamen en limitaciones ni anotaciones que puedan afectar al futuro desempeño de las facultades que por este instrumento otorga. Luego continúa declarando a la persona que espera que no encuentre ningún obstáculo en el mandato, ¿verdad? En el ejercicio del mandato y que para efecto solicita a las autoridades su colaboración si fuera necesario. Ahí no sé en qué momento está la aceptación. No sé si la persona a la que se le está facultando acepta, porque ahí tendría que estar la aceptación. Porque si no tiene aceptación, se lo tiene que arreglar. Porque dice que ahí no tiene ningún obstáculo. Suba, solicita su colaboración, puede efectuar, ni dice que es a título gratuito u oneroso. Vamos a ver, suba más. A ver, este acto otorga mandato. Sí, para mí no tiene aceptación. Y si están compareciendo ambas partes, tendría Rita, que haber ¿el una. mandato tiene cuánto de validez o no? Sí, primero voy a terminar de explicar acá. El mandato, como aquí están compareciendo las dos partes, tiene que haber aceptación de la otra parte. Aunque también les quiero explicar que podría ser que solo se presentara el mandante y manifestara que se lo deja a la señora fulana de tal, que sea su mandataria, pero lo tendría que decir acá, ¿verdad? Que en una posterior escritura tendría que aceptar la persona y eso no lo está diciendo aquí. No sé, Brian, si dice eso.
No, no lo No especifiqué. lo dice. Entonces tendría que haber una cláusula antes del cierre donde la persona mandataria acepta el mandato que le están facultando en esta escritura. Se llama cláusula de aceptación. Ya después da fe de haber tenido a la vista todo lo expuesto, de haber, dice, identificado a los comparecientes, tener a la vista el primer testimonio de la escritura, y lo identifica quién lo autorizó, en qué fecha, que advierte los efectos legales del instrumento y la obligación de presentar Digna, el en la parte testimonio. final está, bueno, eso le iba a decir Ah, ahorita, no. después de Pero la ahí sexta. es cuando usted le da íntegra lectura. Por eso dice, leo lo escrito a las interesadas, quienes enteradas de su contenido, objeto, validez, obligación registral y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. Pero este ya es la lectura que usted le está dando al contrato y que ellas, después de escucharlo, lo aceptan, ratifican y firman en cada una de sus cláusulas. Pero aquí no está implícito el hecho de que la persona, así como explícitamente dice que se lo está facultando, la otra tiene que aceptarlo. Y tiene que haber un espacio donde diga que lo acepta y que va a ser a título gratuito o a título oneroso, es decir, si le va a pagar o no por representarlo. Entonces, Ok. ahí para mí que tiene que escribir antes del cierre la cláusula, antes de que ellos aceptan. No hay cláusula de aceptación antes, porque la del Ok. cierre, siempre va, el cierre siempre va. Luego siguen las firmas, ante mí, firma y sello del notario. Pero la Ujú. escritura tiene ese problema, que el mandatario no acepta. Y usted no explicó que solo fuera unilateral, porque si es unilateral, el mandante otorga y en otra cláusula, en otra escritura, el mandatario tiene que aceptarla. Si fuera así, pues ahí tendría que hacerlo constar también. Pero según el modo de Ok. la que usted me está poniendo a la vista y les está compartiendo a sus compañeros, ahí falta la cláusula donde la persona mandataria acepta el mandato y donde se le faculta que es a título gratuito, ¿verdad? Que el dicho desempeño va a ser a título gratuito. Si lo puede complementar, porque a la hora del faccionamiento en Ok. un examen, esa tendría menos ponderación porque no estaría completo. Ok, lo Alguna voy de a las corregir y lo compañeras, envío. una de las compañeras me hizo una pregunta. Dice, ¿el mandato tiene algún plazo? Específicamente el mandato especial, eh, pues es exclusivo para realizar un negocio jurídico especial. Por eso se llama especial y ese era especialmente con una cláusula para vender un bien inmueble. Los mandatos tienen dentro de su contenido, ustedes le pueden poner un plazo. Puede estipularse que al momento de cumplirse con la obligación, ese mandato quede extinto. De todos modos, en este caso que era especial con representación, al realizar el acto para el cual fue facultado, en ese momento el mandato queda sin vigencia. Ahora bien, si fuera un mandato general, entonces se considera que el mandato o no se utiliza específicamente, ya no se realiza el negocio y el mandato se queda, tiene una vida de 10 años, 10 años a partir del momento de la autorización, si no hay revocatoria del mismo, ¿verdad? Ahora, si se le pone un plazo menor, pues se será el que se especifique dentro de la cláusula especial. La otra forma de extinguir el mandato es con la muerte del mandante. El mandato persiste una vez el mandante esté vivo. Cuando el mandante fallece, ese mandato ya no tiene razón de ser. No se puede representar a una persona fallecida. Entonces, no sé si quedó clara la respuesta. No sé quién fue la que preguntó, fue una compañera. No la identifiqué en ese momento porque estaba analizando la escritura. Yo, Linda, gracias. Ah, hola. Sí, en esa forma es que se lo puedo aclarar. Ustedes, si va a ser un mandato especial como el que Brian está ahorita ejemplificando, pues se considera única y exclusivamente para ese acto jurídico, que es el de compraventa de un bien inmueble. Al llevarse a cabo y consumarse la compraventa, el mandato ya no tiene razón de ser, ya no lo puede utilizar para otra cosa. Si dentro del mandato se dijera que tiene facultad para vender 3 bienes inmuebles, pues
Podría ser que se venda uno y los otros dos no se formalice ningún contrato durante un periodo de tiempo. Que pasen 10 años y al tener 10 años tendrían que renovar el contrato, ¿verdad? Porque ellos solo viven por 10 años a la vida El jurídica. usufructo sí podrían tener o algo así. Pero estamos hablando del mandato, no sé qué relación quiere hacer con el usufructo. Solo lo del mandato, por lo mismo de que usted platicaba, ¿verdad? Ajá. ¿De qué? Y no sé qué tanto tiene también el usufructo dentro de esa, digamos, esa propiedad, ¿verdad? Si la propiedad tuviera usufructo, tendría que tener autorización para vender el mandatario y el dueño del usufructo tendría que comparecer para dar autorización de la compraventa. Recuérdense que los dueños del usufructo tienen que comparecer dentro de los instrumentos públicos porque ellos son dueños de los frutos, de los beneficios y de todo lo que del inmueble, ¿verdad? En el caso de que sea un mandato para vender y tenga usufructo, los usufructuarios, o sea, la figura de personal del propietario del usufructo, tienen que comparecer a autorizar la compraventa. Si ellos no comparecen, ese negocio jurídico no se podría hacer que tiene una limitación. Ya, Lita. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Brian tiene que cambiar el instrumento, me lo manda a mí para que le revise, agréguele la cláusula donde la mandataria acepta el mandato que se le otorga y si es a título gratuito o a título oneroso. Está bien, licenciada, le agrego eso y lo envío. Ajá, Se lo envío a usted también. Ajá, Bueno, se lo envío a usted primero para que lo revise. sí, por favor. No Está sé bien, si licenciada. algún otro compañero tiene alguna observación o alguna pregunta en relación a lo que es este tipo de mandato. Si no le correspondería el turno a la siguiente compañera o compañero, no sé quién es. Es Ucelo Marroquín Emelin Gabriela. Le corresponde la exposición de Buenas mandato. noches, licenciada. Buenas noches. Le corresponde la exposición de lo que es el mandato especial siempre, pero este tiene judicial con representación. Es decir, este no es para vender nada, sino que es para que en un juicio específico, especial, sea representado una persona, no sé si es de persona física, persona individual, perdón. Yo le pregunto a Emily. Sí, es persona individual. Bueno, entonces somos todo oídos y está la pantalla libre para usted para que pueda compartir. Está bien, gracias. Yo les expondré lo que es el mandato especial judicial con representación. Y para empezar, les voy a decir lo que es el mandato. En Guatemala es posible que una persona realice un acto en nombre de otra. Si la persona saldrá del país por mucho tiempo o no puede asistir por diversos motivos a la realización de un acto, puede otorgar a otra persona un mandato. El mandato, según el Código Civil, es un contrato mediante el cual una persona encomienda a otra la realización de un acto o negocio. El mismo Código Civil establece que el mandato puede otorgarse con o sin representación. En el caso de los mandatos con representación, el mandatario, quien recibe el mandato, actúa en nombre del mandante, quien otorga el mandato, y lo obliga con respecto de la persona con quien realizó el acto o negocio. En cuanto al mandato sin representación, el mandatario no puede obligar al mandante con relación a la persona con quien realice el acto o negocio. Clases de mandato. Está el mandato general, que son aquellos que se otorgan para la realización de todos los negocios del mandante. Mandato especial son aquellos que se otorgan para que un mandatario realice un acto específico. Es el mandato que otorga el mandante al mandatario para que pueda realizar uno o varios asuntos determinados. Según el artículo 1692 del Código Civil establece, se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales,
pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia de matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. En este caso, la ley establece claramente cuáles son los actos en los cuales se necesita mandato especial, porque en estos casos tiene que estar expresa la voluntad del mandante y que en ninguno de estos casos se obtiene ningún beneficio económico. Y el mandato judicial, que es el mandato que otorga el mandante al mandatario para que lo represente en asuntos judiciales, confiriéndole las facultades que establece el artículo 189 de la Ley del Organismo Judicial y las facultades especiales del artículo 190, literales de la A a la ñ de la misma ley. Esta faculta al mandante para que actúe ante los tribunales de carácter contencioso o voluntario, o poner defensas o cumplir trámites en los que se requiera la representación de una de las partes. Esto lo encontramos regulado en el Código Civil en los artículos 1686 al 1727 y la Ley del Organismo Judicial, artículos 188 al 195. Los elementos personales del mandato son el mandante, que es la persona que da el encargo o encomienda al mandatario la realización de uno o varios actos o negocios. Y el mandatario, que es la persona a quien se le hace el encargo o se le encomienda la realización de los actos o negocios por cuenta del mandante y quien se obliga a desempeñarlo. Tanto el mandante como el mandatario deben tener capacidad de ejercicio, pues el mandato establece entre ellos una relación contractual que les otorga derechos y les impone obligaciones recíprocas, que no podría válidamente celebrarse si alguna de las partes careciera de capacidad. Dentro de las características encontramos la consensual, en donde se dice que el contrato de mandato es consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Oneroso, dice que el Código Civil establece que el mandato puede ser oneroso. Como excepción establece que el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de y prepara todo. Es el medio para la realización de un acto o contrato determinado a futuro. Es formal porque la ley establece los requisitos necesarios para su validez y por su aceptación puede ser expreso cuando el mandatario acepta de manera expresa la realización de los actos o negocios que el mandante le encomienda en el contrato de mandato. O sea que debe estar plasmado en el contrato de mandato de que el mandatario acepta las condiciones en que se le otorga el contrato, y puede ser tácito cuando el mandatario ejecuta acciones propias del mandante de conformidad con las obligaciones conferidas en el contrato de mandato y resulta del ejercicio de los actos o negocios objeto del mandato. Las formalidades del mandato. Dice que debe ser otorgado en escritura pública como requisito esencial para su validez. El testimonio de la escritura pública del contrato de mandato y o sus modificaciones debe ser inscrito en el registro de poderes. Terminación del mandato. El mandato puede terminar por el vencimiento del término para el que fue otorgado. O sea, esto quiere decir que el mandato se puede otorgar para plazo determinado. Por concluirse el asunto para el que se dio, esta causal es aplicable a los mandatos especiales, no así al mandato general. Finalizando el asunto por el que se otorga el contrato de mandato, se da por agotado o terminado dicho contrato. Por revocación, debe notificarse al mandatario como a las personas interesadas en el asunto o negocio pendiente, el nombramiento del nuevo mandatario para que se encargue del mismo o de los mismos asuntos o negocios sin expresar que quede vigente el mandato anterior equivale a la revocación de este. Los efectos de revocación comienzan desde el día en que se notifica al anterior mandatario el nombramiento del sucesor. Por la revocación que el mandante haga del mandato queda revocado los poderes
y sustituciones que el apoderado haya otorgado, salvo que el mandante expresamente los confirme. Esa revocación debe notificarse a los sustitutos para que surta efectos. Por renuncia del mandatario. La renuncia del mandatario exige una justa causa y no la exigencia de negocios o asuntos pendientes. Y si estos últimos existieran, continuaría la gestión hasta que sea reemplazado de conformidad con lo establecido en el artículo 1708 del Código Civil. Debe formalizarse también en escritura pública otorgada por el mandatario, inscribirse en el registro correspondiente y notificársele al mandante en caso de que fuera un contrato solemne. Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. De conformidad con los artículos 1722 y 1724 del Código Civil, la muerte del mandante no provoca automáticamente la terminación total y absoluta del mandato, pues el mandatario debe seguirlo ejercitando, pero exclusivamente para la atención de los asuntos pendientes y en tanto se apersonan los representantes legales del mandante, albaceas, administradores, herederos o parientes más cercanos. En caso de muerte del mandatario, es obligación de los sucesores avisar de inmediato al mandante o en su ausencia a un juez y atender diligentemente lo relativo a la conservación de los bienes del mandante. Por quiebra del mandante o porque sobrevenga el mandatario causa que conforme a la ley lo inhabilite para ejercer mandato. En cuanto a la inhabilitación que recae sobre el mandatario, se debe entender en los casos de que los mandatarios judiciales, tratándose de abogados, al momento de ejercer algún cargo público, no podrían seguir ejerciendo el mandato conferido por su mandante. Dice que los poderes generales o especiales que contengan facultades judiciales, es imperativo legal que el mandatario sea abogado o pariente dentro de los grados de ley del mandante, por lo que deberá hacerse constar en forma expresa tal circunstancia. El mandato puede ser otorgado en Guatemala o fuera de Guatemala. Cuando se otorga en el extranjero, este debe cumplir con todas las formalidades que en el país de origen donde se otorga el mandato. Ahora bien, para que el mandato surta efectos en Guatemala, en virtud de lo estipulado en la ley del organismo judicial, debe de constar con los pases de ley, es decir, que sea legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si el documento proviene en un idioma que no es el español, este documento debe ser primero traducido por medio de un traductor jurado al lenguaje español. Una vez traducido, el mandato debe ser protocolizado, es decir, se debe incorporar al protocolo de un notario y en un plazo no mayor de 10 días, el notario debe dar aviso y presentar el mandato al Archivo General de Protocolos. Dice que este mandato es para un juicio determinado o para los juicios en que fuera necesario representar al mandante. Por este motivo es especial, porque solo se puede ejercitar ante los órganos jurisdiccionales. Entre las obligaciones previas al otorgamiento de escritura de mandato, se necesita tener a la vista los documentos personales de identificación de los otorgantes, y dentro de las obligaciones posteriores, se debe realizar el testimonio especial y mandarlo al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. Se debe realizar el testimonio o primer testimonio para el mandatario. Es el que se presenta al registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos para su inscripción o registro, donde se cancelan 130 de honorarios. El notario está obligado a indicar de testimonio el monto y citar el número de registro de cada uno de los timbres fiscales con que se cubre el impuesto del acto o contrato, adhiriendo los timbres respectivos en el testimonio. El mandato judicial no se encuentra afecto al impuesto de timbres fiscales, no obstante, si el notario lo denomina especial judicial o general judicial, debe tributar conforme al artículo 5, numeral 8, literales A y B de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, como es el caso del mandato que les estoy comentando, que es el mandato especial judicial con representación.
Este se cubre con 2 quetzales de timbres fiscales correspondientes al impuesto fiscal al que está afecto. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Licenciada, lo único que yo lo tengo en escritura pública. No sé si está bien así o se necesitaba que fuera proveniente del extranjero. No, no necesariamente. Porque de todos modos, cuando viene el extranjero, se tiene que protocolizar, siempre está dentro de una escritura pública. Sí, bueno, entonces voy a explicar esto. Al principio se coloca el número de escritura, el lugar, fecha. Ante mí, Emelín Gabriel Ocelo Marroquín, y se menciona a los comparecientes. Se identifican. Luego dice que por el presente instrumento otorgan contrato de mandato especial judicial con representación de conformidad con las cláusulas siguientes. Licenciada, ¿lo leo o solo lo explico? Solo explíquelo. En esta primer cláusula es donde se confiere mandato especial judicial con representación a favor de la abogada María Fernanda Recinos Escobar y se identifica el proceso, que es un juicio ordinario laboral identificado con el número 21.005-2020-01035. Se le fue el internet a esta niña. ¿Me escuchan? Se le fue el internet a esta niña. O se nos fue a todos. ¿Alguien que me pueda decir si me escuchan? Yo sí escucho, licenciado. Licenciado. Es la niña Sí, que lo está escuchamos. exponiendo. A la niña que está exponiendo se le fue el audio. ¿Qué fue lo que pasó? Se quedó como trababa el internet de ella, ¿verdad? Ay, la sacó el internet. Tan bonita. ¿Me escucha? Sí, le estamos escuchando. Vuelva a Continuar, sí, ingresar como que porque se me desconectó. sí, se desconectó. Vuelva a ingresar, le voy a dar ingreso porque tan bonita que estaba su exposición. Me tenía Ya, no sé si les aparece. súper entretenida y de repente se queda callada. No, todavía no nos aparece. Permítame. Ya, creo que ya sé qué es. ¿Ya le aparece? Sí, ahí está. Iba Entonces, por donde se le facultaba a una licenciada para que lo representara dentro de un juicio laboral y estaba identificando el juicio específicamente. ya. Ahí se quedó. Ya. Ahí se identificó El juicio, el juicio. ese ya lo había identificado. Luego, Y en la segunda cláusula menciona las facultades que se le da las facultades que le da el mandato específicamente, y ahí se menciona así como prestar confesión y declaración de parte, reconocer y desconocer parientes, reconocer firmas y varios incisos donde le detalla todo lo que puede realizar con el mandato. La cláusula tercera es donde dice que se da por bien hechas todas las gestiones que realice su mandataria en el cumplimiento de sus funciones, rogando a las autoridades no poner obstáculo para su gestión. Y en la cuarta, donde la abogada acepta expresamente el mandato que se le confiere y se compromete a ejercerlo con lealtad y fidelidad, el cual desempeñará de forma gratuita. Aquí se menciona que lo realizará de forma gratuita. ajá. Por último, que da fe de todo lo expuesto, de tener a la vista los documentos personales de identificación, que lee lo escrito a los otorgantes, quienes, enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman juntamente con la notaría que autoriza. Luego van las firmas y ante mí, firma y sello. Muy bien. Aquí damos por concluida la exposición de la compañera y vamos a ver, sálgase, vamos a continuar. Ya, licenciada. Quiero preguntarle vamos a preguntarle a Otto Portillo.
Este mandato que acaba de exponer Evelyn, esta niña Ucelo, tiene una cualidad especial. Solo se le puede otorgar a quienes, según lo que ella explicaba. Solo se le puede otorgar a las personas que van a representar judicialmente a otra. Pero ¿cuándo procede que sea el representante judicial? Es decir, yo puedo nombrar a mi mandatario judicial a cualquier persona o a quienes en especial. La ley me señala quiénes. A los que reúnan los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Eso sí se la debo, no sé dónde está el Vamos fundamento. a ver, Saúl Grajeda. Usted sí escuchó cuando la compañera dijo que solo podía ser a dos tipos de personas. En este caso, el que explicó era para un abogado, una abogada. ¿Y qué otra persona puede representarnos judicialmente? ¿Se encuentra Saúl? Sí, licenciada, aquí estoy. Ay, me gusta oír la voz de Saúl tan fuerte. Vamos a ver, Saúl. Estábamos comentando el hecho de que sus compañeros acaban de exponer acerca del tipo de mandatos, ¿verdad? Ahorita de último, la compañera Ucelo hablaba de un mandato judicial, especial judicial, ¿verdad? Con representación. Entonces ella nombraba en el instrumento que les pone a ustedes a la vista, que está muy bien redactado, un mandato a favor de una abogada. ¿Por qué tiene que ser a favor de abogado y qué otra persona nos puede representar judicialmente entre personas individuales? La verdad, bueno, yo creo que tiene que ser abogado porque va a ser la persona, si es para, por ejemplo, un litigio, por ejemplo, tiene que ser abogado, tiene que tener la calidad de abogado para poder representarnos. Ahora, si es para algún otro tipo de negocio jurídico, yo pienso que, no estoy seguro, licenciada, pero creo que puede ser también un familiar. No, entonces, en ese caso, vamos a dejar bien claro ese punto porque es un punto importante. Los mandatos judiciales, ya sea generales o especiales, como bien ella lo manifestaba, puede ser un general o un especial, pero se le adhiere la palabra judicial, ¿verdad? Y ella especifica en ese que a la abogada se le faculta para un proceso en específico y le da todas las facultades que el mandato judicial faculta al mandatario. Y decía ella en su exposición, y es así, que el mandato judicial se le puede otorgar, ya sea a un abogado de aquí de la República o ya sea a un pariente dentro de los grados de ley. Solo esas dos personas nos pueden representar dentro de un juicio. Eso es lo que quiero que les quede bien claro, porque si a ustedes les ponen a la vista un mandato ya registrado y resulta que no es un familiar dentro de los grados de ley, ¿será que puede él representarnos en un mandato judicial según lo que dice la ley? Le pregunto yo a Saúl. No, si no está dentro de los grados de ley, no, licenciada. Ajá. Entonces, el día de hoy, gracias, Saúl, el día de hoy lo que es importante aquí, por ejemplo, la forma como se revocan, ella lo explicaba muy bien. Valdría la pena tener esa exposición y darle una leidita porque, como bien saben, preguntas teóricas no hay, pero dentro de la práctica para que ustedes, ya sea que se dé un tipo u otro de los que yo les mencioné en mi exposición, cuando se presentan ante ustedes para que ustedes autoricen un mandato a favor de otra persona, una persona a otra, o ya les llevan un mandato registrado. Ustedes tienen que ser capaces de poder evaluar y poder verificar si ese mandato se encuentra conforme a la ley y a su juicio, bien para poder actuar. Porque si ustedes inician un proceso con un mandato que no tiene las condiciones que la ley exige, ¿qué va a suceder? Que el juzgado no lo va a suspender y no va a proceder porque ese mandato tendría que ser de esta u otra forma. Por eso es que tenemos que aprender que para poder nosotros aceptar que una persona represente a otra dentro de un juicio, ustedes como abogados, o ustedes mismos sean nombrados, tienen que saber denominar qué tipo de mandatos son los que les tienen que dar,
Por eso decían al principio, hay mandatos generales, mandatos especiales y mandatos judiciales. Eso nos permite, de hecho, las próximas exposiciones se van a poder dar cuenta. Aquí empezamos con los especiales con representación. Empezamos con un especial simple solo para vender una propiedad, un hecho en particular. Luego esta niña explica lo que es un mandato judicial, pero siempre es especial con representación para un juicio en especial. Y luego viene para la siguiente clase, estaba yo aquí viendo que viene un mandato general con representación. Y luego viene un mandato general judicial con representación y aún tiene una cláusula especial. Es decir, los podemos combinar, pero como ella nos explicaba, las bases van a ser el mandato especial o general. Ese sería el escenario mayor. Y a eso se les puede adherir el hecho que sea especial judicial o que sea general judicial. Ambos pueden tener cláusulas especiales y pueden ser con representación o sin representación. Dominando ustedes esas figuras, pueden ustedes ya tener a la vista cualquier instrumento y saber sobre qué terreno están parados y saber si va a proceder ante la ley y a su juicio para poder ser usado en determinado acto o para poder ustedes autorizar lo que les piden. Entonces, estamos tratando tema un poco delicado en el sentido que yo les hago la observación que cuando ustedes sean requeridos para la autorización de un mandato, siempre ustedes van a tener que resguardar los bienes de la persona que los requiere a modo de no facultar a la otra para que se den actos de mala fe, decía el compañero, ¿verdad? Porque es diferente que usted como notario autorice a una persona que le está solicitando que le faculte a otra para vender un bien, a que usted le autorice un instrumento donde el mandatario va a poder disponer de todos los bienes del mandante. Entonces es ahí donde tienen que tener ustedes especial cuidado y ser cuidadosos con lo que es la propiedad de la persona que los requiere. En este caso, no disponer de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que pueda tener el mandante, porque en ese sentido podría dar lugar a que el mandatario pueda hacer cosas para las cuales no fue solicitado el mandante. Es mejor hacer varios mandatos especiales para cada cosa e irle dando el tipo de mandato a cada uno conforme sean las atribuciones que se le van a ir dando. Si solo son administrativas o solo son para enajenar, vender o gravar un bien o para representarlos dentro de un proceso. Si es general judicial, pues va a poder representarlo dentro de varios procesos, pero en este sentido sí hay que tener cuidado y saber utilizar las palabras, porque por eso como base el día de hoy aprenden los elementos personales y aprenden los tipos de mandatos, general, especial y judicial. Todos se pueden combinar. Vamos a ver, Brian López, ¿se encuentra conectado, Brian? Carmen Guerra. ¿Se encuentra Carmen Guerra conectada? Sí, aquí estoy. ¿Qué me puede decir usted acerca de las dos exposiciones que hubo hoy? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención o tiene alguna duda usted acerca del tipo de mandatos que ellos explicaron? Lo que más me llamó la atención, en este caso que recién lo hablaba usted, es que, por ejemplo, en el mandato con representación judicial, seguramente nos lo explicaron, ¿verdad? Pero ahora que ustedes lo vuelven a mencionar, lo que me llamó la atención fue que las únicas personas que pueden comparecer a juicio representando a una persona, ya sea un abogado o pueden ser los familiares dentro de los grados de ley. Eso me llamó bastante la atención
porque Ujú. incluso estaba revisando los artículos, ¿verdad? De la ley del organismo judicial. Y, o sea, refresca los conocimientos que ya teníamos. Y únicamente eso, licenciada. Gracias, Carmen. Otro asunto aquí importante en relación a esto es que también tenemos que ubicarnos en el escenario de que podemos estar en el extranjero. Recuérdense que el notariado guatemalteco nos permite trabajar en el extranjero. Entonces, cada uno de ustedes se tiene que ubicar como notario guatemalteco trabajando en Estados Unidos, por ejemplo, trabajándole a gente coterránea, ¿verdad? Es decir, nuestros paisanos, y que los documentos vengan para Guatemala y tengan que surtir efectos aquí. Entonces, ustedes tendrían que utilizar únicamente papel simple en los Estados Unidos y pueden autorizar mandatos, enviarlos con, ya sea con apostilla o con sus pases legales para traerlos, registrarlos, hacerles su traducción respectiva de lo que trae de los pases y ya puedan surtir efectos aquí en Guatemala. De hecho, cuando los notarios desean viajar a los Estados Unidos, es permitido que el mismo notario faccione sus mandatos y si es guatemalteco, los pueda traer a Guatemala y protocolizarlos dentro del mismo protocolo para poder, cuando son notarios guatemaltecos, se puede protocolizar y puede ejecutarlos él mismo, ¿verdad? Puede surtir efectos siendo él el representante. En ese caso, puede traer también para diferentes personas, protocolizarlos y otorgárselos a otras personas. En este caso, tienen que ubicarse en todos los escenarios porque es amplio es amplio el campo donde nos podemos desarrollar y es de total importancia el hecho que ustedes sepan que las 3 clases de mandatos que existen y las pueden combinar y hacerlo simultáneamente, conjuntamente, indistintamente, los pueden aplicar fuera del país siempre y cuando sea para guatemaltecos y que vayan a surtir efecto los documentos, los instrumentos en nuestro territorio nacional. Vamos a ver, Elix, se encuentra conectado Elix. Como se pudieron dar cuenta en la segunda escritura, la que nos pone a la vista Ucelo, ahí podemos ver la cláusula que le hizo falta a la escritura anterior, que es donde el mandatario acepta expresamente el mandato para el cual se le está facultando y ofrece hacerlo en forma gratuita. En ese caso podría decir que lo va a realizar en forma onerosa, es decir, a cambio de un pago, ¿verdad? De una retribución. Entonces esa es la diferencia y eso es lo que le tiene que arreglar Brian al mandato que me puso a la vista porque está incompleto en el sentido de que no tiene la cláusula donde acepta el mandatario, a menos y de que dentro del mismo mandato especificara que es un contrato unilateral, donde también una persona puede requerirlos para otorgar mandato en forma unilateral a una segunda persona, quien en otra escritura lo va a aceptar o tácitamente va a realizar las ordenanzas que le está dando el mandato, pero si lo van a hacer comparecer es porque tiene que estar presente y tiene que aceptarlo. Pero todas esas cláusulas tendrían que existir dentro del instrumento para poder aplicarlas. Alessio se encuentra conectado. Está bien, Ligda, yo se lo envío mañana. Ah, está bien, Brian. Alessio se Sí. encuentra conectado. Aquí estoy, Ligda. ¿Qué me puede decir usted de la exposición de sus compañeros? ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Algo que le cause duda? ¿Que tenga alguna cosa que no haya quedado clara? Pues Algo que le sorprende, como dijo la compañera, me refrescó los conocimientos que aprendieron en civil. sí, prácticamente eso, que nos refrescó un poco los conocimientos que adquirimos en cuanto a los documentos que provienen del extranjero, ¿va? Sí, es Me decir, llamó la atención la aquí, cuestión esta de los requisitos que establece.
Ajá. Es decir, aquí por eso utilizamos el libro de texto que se llama La forma notarial en el negocio jurídico, porque ustedes los negocios ya los estudiaron, en los negocios en particular, los contratos en particular, pero cómo darle forma legal, ¿verdad? Cómo transformarlos en una escritura pública. Pues aquí por medio de la introducción, el cuerpo y el cierre, ustedes pueden ya plasmar todos los conocimientos teóricos que traen y si se pueden dar cuenta, todas las cláusulas tienen su asiento legal, es decir, todas las cláusulas que se utilizan tienen su fundamento y es ahí donde nosotros tenemos que estar bien pulidos en manejo de código, porque yo sé que de memoria no se saben las cosas, aunque con el tiempo hay algunas cosas que se quedan de memoria, pero la habilidad de poder utilizar su código y saber en sí cómo nombrar, cómo definir los mandatos y qué impuestos van a tener que cubrir. Como bien decía la compañera, los mandatos judiciales no están afectos, pero como siempre se combinan con lo que es el general y el especial, ahí hay que tener especial cuidado con la ley de timbres fiscales porque ahí se especifica que cuando son especiales se cubre con 2 quetzales y cuando son generales con 10 quetzales, ¿verdad? Cuando vienen del extranjero, el impuesto se cubre en el documento original, el que queda protocolizado, no en el testimonio. Cuando son guatemaltecos, el timbre se cubre en el primer testimonio, pero cuando vienen del extranjero se cubre en el documento original. Si ustedes le dan una leidita a los artículos que han mencionado las personas que expusieron hoy, se van a poder refrescar y se van a poder dar cuenta con su ley de timbres fiscales a la par y su ley de timbres notariales y papel sellado especial de protocolo. Ya les envié el cuestionario de Google para que llenen su asistencia y si ya no hay ninguna intervención, ahorita me están indicando que no subimos a la plataforma lo que eran las notas del examen parcial, pero no se pudo subir lo que eran las zonas, o sea, las exposiciones, la investigación y la exposición, porque la plataforma tiene mantenimiento y nos tiene vedado el poder ingresar. Nos van a avisar cuando ya esté habilitado para poder subir las zonas de estas actividades. Control académico está informando, así es que yo se los hago saber a ustedes también para que solo van a encontrar en la plataforma lo que es su examen, no así las actividades porque no las pudimos subir, por eso que les estoy indicando. Al nomás avisarnos a nosotros que está ya abierta, yo subo las notas de lo que es la zona de la exposición y la investigación. Y si no hay nada más que trabajar ahorita, doy por terminada la clase del día de hoy. ¿Qué manda? Solo una observación ahí con lo que usted mencionaba. ¿No podría enviarnos así como nos ha enviado en ocasiones anteriores cuadros para nosotros ir verificando cómo vamos antes de que lo suba a la plataforma? Fíjese que como a nosotros nos indicaron que lo subiéramos, nuestro control de zona ahora es en esa plataforma. No, yo lo tengo en sucio, yo la entiendo a usted como usted, pero yo no tengo cuadros oficiales porque ahora ya no nos dejaron imprimir, sino que lo tenemos que subir a esa plataforma, a menos si de que yo pudiera, pero no sé si va a dejar solo imprimir el cuadro. Si yo lo puedo hacer, se los paso, pero no creo porque ahorita está cerrada la plataforma. Muy bien, Lick. Cualquier cosita usted nos avisa. De todos modos, gracias. sí, yo al darme a mí la oportunidad de subirlas, yo ya las tengo listas en sucio, pero el cuadro que yo tengo no es el cuadro que está en la plataforma. Ese es un cuadro especial que se va formando conforme uno va subiendo, porque ni hay casillas, no que uno lo sube y hasta después va quedando así. Es una plataforma nueva que estamos utilizando ahora, pero si lo puedo hacer así en cuadro, voy a preguntar y se lo subo mañana. Gracias, Lick. Vaya, para servirles. De esta forma que doy por terminada la clase del día lunes 31 de
de agosto del 2020, esperando verlos nuevamente el día viernes, que tenemos 4 de septiembre del 2020, con las personas que les corresponde exponer y los temas específicos. Nos vemos y pasen feliz noche. Que todos estén bien. Feliz noche.